Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema de carácter geopolítico y estratégico, para una Venezuela que siempre ha estado en esa dicotomía de si realmente el Caribe la apoya o no. Políticamente sí, pero ¿apoya económicamente el Caribe a Venezuela? Esto, o esta pregunta, mejor dicho, me la hago por un interesante artículo que encontré y leí, escrito por el articulista Mariano de Alba y publicado en el portal ProDaVinci, titulado ¿Con quién está el Caribe? ¿Qué pasó en la cumbre de la AEC, de la Asociación de Estados del Caribe? Como lo dice Mariano de Alba en ProDaVinci, el cual analizaré e interpretaré para que podamos entender si realmente el Caribe está económicamente con Venezuela, porque políticamente lo está, por supuesto, pero ¿está realmente el Caribe con Venezuela en el ámbito económico? Y es que el posicionamiento de la etiqueta hashtag o numeral el Caribe con Venezuela en la red social Twitter durante el sábado 4 de junio generó curiosidad en algunos venezolanos. El mensaje fue promocionado por cuentas relacionadas al gobierno venezolano con ocasión de la séptima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe en el Palacio de la Revolución en La Habana, Cuba. Y esta es una organización internacional que reúne a los países del Caribe y a los países de Sudamérica y Centroamérica cuyas costas dan hacia el mar Caribe. Es decir, es una organización de países centroamericanos y suramericanos que tienen costas que limitan con el mar Caribe en conjunto con los países del Caribe, que son países insulares. Desde el viernes, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro anunciaban que aprovecharían la cumbre que se celebró en La Habana para demostrar el apoyo que existe entre los países caribeños hacia el gobierno de Maduro y la supuesta molestia generada por la invocación de la Carta Democrática por parte de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Venezuela denunciará ante la Asociación de Estados del Caribe la más reciente agresión perpetrada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaraba, por ejemplo, el embajador de Venezuela en Cuba, Ali Rodríguez Araque. A pesar de que no estaba previsto en la agenda, durante la reunión de los presidentes y cancilleres se trató el tema. Los países emitieron un comunicado especial demostrando la atención y preocupación internacional por la crisis venezolana. Primero, aquí se evidencia el apoyo político. Sí, por supuesto, la OEA emite o el secretario general invoca la Carta Democrática, se da inicio a un proceso para llegar a reuniones del Consejo Permanente que iniciará precisamente el día 10 de junio y de repente se lleva a cabo la cumbre de estados o la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, en la que se politizaron muchos temas, pero se discutió poco en lo que respecta a la economía, que es el interés primordial tanto para Venezuela como para el Caribe, pero principalmente para Venezuela. Es decir, se habló mucho de política, de respaldo político al gobierno venezolano, pero poco se habló de economía, que es el interés principal de Venezuela y en pro del desarrollo de países del Caribe que son estables económicamente, pero que necesitan de o necesitan recibir ese empujón para el desarrollo económico. ¿Qué dice el comunicado especial de la AEC? Los países miembros de esta asociación mediante el comunicado especial declararon lo siguiente: respaldamos la iniciativa de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Hernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá para la reapertura de un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela. Respaldamos asimismo las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan con apego a la Constitución y el pleno respeto a los derechos humanos de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia. Y apoyamos todos los esfuerzos de entendimiento, diálogo y los procedimientos constitucionales. Esto es un apoyo político, sin duda alguna, un apoyo político importante, respaldando el diálogo, respaldando las iniciativas de acercamiento, pero claramente, y lo que no se mencionó en el comunicado, también fue esta posición que de hecho se mencionó, pero tácitamente, con respecto a la aversión hacia la decisión de Luis Almagro de convocar la Carta Democrática Interamericana. Al consultar el texto del comunicado, o se pregunta, Mariano Alba,
en este artículo, Mariano de Alba, el comunicado supone que los países del Caribe apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. Veamos si es cierto y reinterpretémoslo. Al consultar el texto del comunicado resulta claro que los países del Caribe han acordado adoptar una posición institucional y neutral ante la crisis que vive Venezuela. De hecho, el comunicado especial coincide en gran medida con la declaración emitida por el Consejo Permanente de la OEA el pasado miércoles 1 de junio y que se explica en un artículo en Pro Da Vinci precisamente, pero hay que hacer una comparación porque la declaración emitida por el Consejo Permanente de la OEA adopta una posición neutral en apoyo al diálogo en Venezuela y el texto de esta cumbre de países del Caribe también apoya el diálogo. No se pronuncia explícitamente en contra de la decisión de la OEA, por lo cual allí sí hubo neutralidad, porque se apoya una iniciativa del diálogo que es una iniciativa de carácter neutral políticamente hablando. Se respalda la iniciativa de los expresidentes, se reafirma la importancia del respeto a la Constitución y los derechos humanos y se resalta que el diálogo entre el gobierno y la oposición debe realizarse de una manera pronta y efectiva. Además, encontramos en esta declaración otra nueva referencia en apoyo a los procedimientos constitucionales, la cual es una alusión indirecta a la importancia del referendo revocatorio. Entonces, entendiendo esto, y también que el comunicado es interesante por lo que no dice, ya que hay que destacar que pese a las declaraciones del embajador Ali Rodríguez Araque en la víspera de la reunión, el comunicado no contiene una condena a la supuesta agresión perpetrada por el secretario general de la OEA y tampoco establece que la Carta Democrática no debe ser aplicada en Venezuela. Por ende, contrario a lo que quiere hacer ver el gobierno venezolano, los países del Caribe no manifestaron su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. De tal manera que, entendiendo que neutralmente el comunicado apoya la iniciativa de diálogo, pero hace referencia tácita e indirecta al referendo revocatorio al hablar y al decir que apoya los procedimientos constitucionales, entonces, de manera neutral apoya el diálogo. Es un interés colectivo tanto para gobierno como para oposición y principalmente para el país. Pero indirectamente no apoya al gobierno, porque si hace mención a un procedimiento constitucional, en este caso se habla de que el único procedimiento constitucional contemplado en el escenario político venezolano, ya que fue cancelada la enmienda, fue negada. La Asamblea Nacional Constituyente no está en los planes de nadie en Venezuela, entonces es el referendo revocatorio. La cumbre de estados del Caribe, países que le han dado apoyo político a Venezuela durante mucho tiempo, desde el mandato de Hugo Chávez, ahora hace referencia y apoyo al referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro de manera indirecta, pero hace una referencia que es muy interpretable. Ahora, ¿cómo afecta el comunicado a la posible activación de la Carta Democrática? Se pregunta Mariano de Alba en este artículo. El comunicado de los países del Caribe simplemente reafirma la consecuencia que tuvo la declaración del Consejo Permanente de la OEA en la posible activación de la Carta Democrática. Un probable retraso espera desarrollos y acontecimientos en Venezuela. El comunicado reafirma que esta declaración o este comunicado del Consejo Permanente tuvo una consecuencia, es decir, se va a discutir la posible activación de la Carta Democrática. Ahora, este comunicado es un respaldo al proceso que se desarrolla previo a una posible aplicación de la Carta Democrática como lo son las reuniones del Consejo Permanente. Y también se emite este comunicado esperando cómo se van a llevar a cabo y a desarrollar los acontecimientos en Venezuela, porque si sigue habiendo más inestabilidad política, más tensión social, la urgencia tiene que primar en la OEA y no se podrá esperar a reuniones del 10 al 20 de junio del Consejo Permanente en la OEA para discutir la activación de la Carta Democrática si llega a haber una situación en la que la tensión política se acrecienta a niveles inconmensurables en Venezuela. Pero, al igual que se observó en la OEA, una buena parte de los países del Caribe no apoyan la posición del gobierno, sino que en realidad están apostando al diálogo, al respeto de los derechos humanos y a la celebración del referendo revocatorio como mecanismo para resolver la crisis. Ahora, ¿por qué el Caribe no apoya directamente al gobierno, sino que apoya el diálogo? Es decir, tiene una posición neutral. No da un apoyo político directo al gobierno en esta ocasión, porque antes sí se lo daba a Hugo Chávez. El gobierno tiene que entender que el Caribe está en una posición ambigua, una posición en la que le conviene mantener relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con Venezuela, pero también está en una posición en la que le interesa tener una buena reputación y una buena cara ante la comunidad internacional.
porque a la Asociación del Caribe no le conviene dar un apoyo muy parcializado al gobierno venezolano, a sabiendas de que delante de la comunidad internacional podría quedar mal parado, parcializado y totalmente sumido en una posición de subordinación por el clientelismo político que Venezuela ha generado a través del petróleo que le ha vendido a precio preferencial a los países del Caribe a través de Petrocaribe. Por ello, el Caribe está en una posición intermedia y ambigua, en la que apoya el diálogo de manera neutral en Venezuela, pero también quiere mantener una buena reputación frente a la comunidad internacional, y la forma de mantener esa buena reputación es no apoyando directamente al gobierno ni diciendo que la Carta Democrática no puede ser aplicada y que esto es una violación y un plan de desestabilización contra el gobierno de Venezuela, como si lo ha emitido países aliados al gobierno de Venezuela, como lo son Cuba, como lo son Bolivia y Ecuador. Entonces, durante la cumbre, al igual que en la OEA, el único país del Caribe que adoptó una postura de irrestricto apoyo al gobierno de Nicolás Maduro fue San Vicente y las Granadinas. Fue el único país del Caribe que apoyó directa y radicalmente al gobierno. El resto no lo hizo. Por ello, menciono que el Caribe le interesa mantener una posición de imparcialidad frente a la comunidad internacional por la proyección económica que le conviene tener con la comunidad internacional, pero también una posición de apoyo neutral al diálogo sin apoyar directamente al gobierno, porque debe mantener una línea intermedia. Ya veremos, como dice Mariano de Alba en este artículo que les estoy interpretando, en las próximas semanas o meses, si lo que observamos en la OEA y en la AEC se traduce en un alejamiento definitivo del apoyo irrestricto que mantuvieron los países del Caribe con el gobierno de Venezuela, un apoyo que muchos atribuyen a Petrocaribe, lo que mencionaba, el programa de venta de petróleo a descuento implementado durante el mandato de Hugo Chávez. ¿Se está acabando el apoyo del Caribe a Venezuela? La caída abrupta de los precios del petróleo ha devenido en una baja y un descenso en la oferta petrolera de Venezuela. Sin duda alguna, Petrocaribe, a pesar de que llevó a cabo una reunión hace unos días, hace un par de semanas, ya no tiene la misma capacidad de aceleración de proyectos de desarrollo vendiendo petróleo a precio preferencial al Caribe. Por ello, el Caribe ahora se está concentrando en otros mercados, e incluso Estados Unidos y México podrían suplir la oferta del petróleo venezolano por sus propios crudos, en esos países del Caribe que tienen voto en la OEA, que podrían de alguna manera revertir la tendencia y apoyar a Estados Unidos y México, que están a favor de aplicar la Carta Democrática. Se comprarían de alguna manera votos, y esto es un clientelismo político para países que tienen el mismo peso en voto que tiene Estados Unidos y países potencia en el Caribe, en una sesión del Consejo Permanente que votará si se aplica o no la Carta Democrática a Venezuela. Por ello, hay que tener en cuenta que el Caribe ahora, sabiendo que puede conseguir más petróleo a través de Estados Unidos y México, que lo que actualmente con Petrocaribe, nada comparado al pasado, entonces está alejándose un poco. Sí, está mostrando un apoyo neutral, está mostrando una posición neutral, no de apoyo radical como era en el pasado. Pero si actualmente la oferta petrolera de Venezuela fuese igual o más alta que lo era en el pasado con Hugo Chávez en Petrocaribe, puede que el apoyo fuera mucho más fuerte del Caribe para con Venezuela, pero dada la situación actual en la que Venezuela ya no le está suministrando la misma cantidad de petróleo al Caribe, entonces parece que los apoyos se pierden, porque siempre en la diplomacia no hay amigos, en la política no hay amigos si no hay intereses. Lo mismo pasa en la geopolítica, no hay amigos si no hay intereses. Y aquí los intereses del Caribe se están tornando o centrando más en los mercados internacionales, no se han despegado del todo de Venezuela, pero ya no es la misma relación entre el Caribe y Venezuela. Pero aún así podría decirse que el apoyo que le da el Caribe a Venezuela es diplomático, es político, pero sigue siendo apoyo económico, sigue de alguna manera habiendo un apoyo irrestricto económico del Caribe a Venezuela como lo era antes, a través de proyectos de inversión, proyectos de cooperación. No es casualidad que en una posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana, Nicolás Maduro viaje a países como Trinidad y Tobago, como Jamaica, como Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, para reforzar proyectos de cooperación, para reforzar su relación con el Caribe, a sabiendas de que Petrocaribe ya no tiene la misma capacidad de esa diplomacia petrolera en la que la divisa de relación común es
el petróleo para mantener alianzas. Por ello busca reforzar los proyectos de cooperación antes de que los apoyos se acaben, porque el petróleo también puede acabar en algún momento. Es importante tener en cuenta que más allá de los apoyos políticos debe haber apoyo económico, porque si realmente es cierto ese mensaje de esa etiqueta, hashtag el Caribe con Venezuela, ¿por qué no solamente o también, aparte de que el Caribe esté con Venezuela en lo político, por qué no podría estarlo también en lo económico? Es una pregunta muy interesante que me hago, porque la relación económica del Caribe con Venezuela y viceversa en la presidencia de Hugo Chávez era muy importante, pero actualmente ya no tiene la misma fuerza. Si realmente el Caribe está con Venezuela, ¿por qué no se acuerda un fondo de ayuda por parte del Caribe, aprobado en una resolución de la Cumbre de Países del Caribe, en favor de la situación en Venezuela? Enviar ayuda humanitaria, enviar ayuda en alimentos y medicinas, o crear un fondo multilateral de compensación por la deuda Petrocaribe y también en ayuda humanitaria. O por qué no, también, porque de hecho no se discutió en esta cumbre de Petrocaribe, la deuda Petrocaribe, porque Venezuela le ha vendido mucho petróleo a precio preferencial, precios subsidiados en intereses al Caribe, con plazos de pago muy extendidos que aún no se han cancelado. Aún le debe mucho Caribe a través de Petrocaribe a Venezuela, aproximadamente unos 70.000 millones de dólares según se tiene previsto. Entonces, ¿por qué no se crea un fondo de solvencia progresiva de la deuda Petrocaribe a cuotas variables? Un fondo en el que cada país deposite una cuota variable progresivamente de capital para ir saldando esa deuda que mantiene con Venezuela, que a pesar de que haya sido por petróleo preferencial y el Caribe y Venezuela sean muy buenos amigos, es una deuda que debe ser cancelada. Pero es importante también que más allá de esto se acuerde en estas cumbres del Caribe con Venezuela y viceversa, acuerdos de diversificación de las exportaciones e intercambios comerciales, que las exportaciones se diversifiquen, que lo que países como Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Jamaica, etcétera, pueden de alguna manera producir, lo exportan a Venezuela y a otros países de Centroamérica y Suramérica, para que haya intercambios, se diversifiquen exportaciones, se complemente lo que produce uno con lo que produce otro y viceversa, se generen intercambios que puedan diversificar exportaciones y complementar lo que en un país no es un fuerte en las exportaciones con el fuerte del otro, lo que no produce o no exporta, por ejemplo, Cuba o Jamaica, que sea enviado a Venezuela y que Venezuela también lo haga, que lo que produce en potencia Jamaica sea enviado a Venezuela para que Venezuela también exporte, que haya diversificaciones y acuerdos comerciales que sin duda alguna repotenciarían a la región y ayudarían a Venezuela en medio de la coyuntura que está atravesando. Que el Caribe debe tener presente que así lo ha evidenciado, pero de manera neutral y política, no dando apoyo económico. Por lo tanto, se podría decir que el Caribe está con Venezuela, sí, en el ámbito político y en el ámbito diplomático, más que todo en el geopolítico, pero no, en el ámbito económico puede que sí, pero no en comparación a cómo era en el pasado, cuando Hugo Chávez supo canalizar muy bien esa relación con el Caribe para diversificar las relaciones comerciales y hacer del petróleo una herramienta diplomática para generar clientelismos que le valdrían alianzas a un gobierno que, de no haber sido por Hugo Chávez en el pasado, quien logró captar esas alianzas, crearlas, ampliarlas y mantenerlas, no estarían aún hoy en día con Venezuela en un inestable gobierno de el actual presidente Nicolás Maduro. Así es la situación y relación del Caribe con Venezuela y viceversa. Así es el apoyo. Así es como el petróleo influye entre el Caribe y Venezuela. Pero podría decirse que el Caribe está políticamente con Venezuela, no económicamente, y la deuda Petrocaribe aún sigue brillando por su ausencia en cuanto a los pagos que ya debieron haberse llevado a cabo. Aún así, la cumbre o la alianza de la alianza bolivariana de nuestra América, el ALBA, llevó a cabo también reuniones en Venezuela, una alianza más resteada, por así decirlo, con el gobierno venezolano, pero que el Caribe está ahora en una posición neutral en la que quiere mantener una reputación frente a la comunidad internacional y un apoyo a Venezuela que no está del todo despegado, pero ya no es
ya no es la misma relación del pasado, y así se ha logrado evidenciar en esta última cumbre, la séptima de la Asociación de Estados del Caribe, en la que Venezuela ha perdido fuelle porque ya no tiene el mismo suministro petrolero, ha perdido incluso también apoyo político, en la que no hubo discusiones económicas, simplemente comunicados, pronunciamientos políticos, una que otra discusión comercial, pero nada favorecedor ni a Venezuela ni al resto del Caribe. Pero aún así el Caribe tratará de diversificarse con o sin Venezuela, que por ahora no podrá representar lo que representaba en el gobierno de Hugo Chávez para el Caribe, casi todo, pero hoy muy poco. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición.